Paz a vosotros, amados hermanos. Es un gusto, es un placer saludarlos a través de este medio y compartir con ustedes este corto mensaje alusivo a esta gran solemnidad que ya tenemos a las puertas, que en unos días, ya muy pronto, todos la vamos a celebrar, que es la fiesta de la Pascua. Quiero compartir con ustedes este hermoso mensaje. Dice la palabra del Todopoderoso, ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios hace su creación y cuando forma al hombre y cuando pone en él ese soplo de vida. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, la humanidad aumenta en gran manera. Llega el tiempo, mis hermanos, en que Dios escoge a un pueblo, lo elige. Y le dice Dios a ese pueblo que iba a ser su especial tesoro. Pero dice la Escritura ahí en su capítulo 7 de Deuteronomio, que Dios amó a ese pueblo, lo guardó, lo protegió por donde quiera que el pueblo de Israel estaba. Llega el tiempo, mis hermanos, también en que nuestro Dios llama a Abraham y hace un pacto con él. Y le dijo que su simiente iba a ser tan grande en gran manera, que iba a ser como la arena y como las estrellas, que no se iban a poder contar. Y la Escritura lo avala, mis hermanos. La palabra de Dios se cumple, el pueblo de Israel crece, se multiplica en gran manera. Pero también, mis hermanos, Dios le dijo a Abraham ahí en su capítulo 15, verso 13 y 14, que su simiente iba a estar en tierra ajena y que iba a ser oprimida, iba a ser afligida por muchos años. Vemos ahí en el libro del Éxodo, en su capítulo 1, capítulo 2, que los hijos de Israel dice que clamaron a Dios porque ya no aguantaban, ya no soportaban la aflicción de ahí de Egipto. Ya no soportaban la opresión. Dios dice ahí mismo que Dios los escucha el clamor de ellos. Y elige a un hombre y lo llama, y ese hombre fue Moisés. Lo llama y le da instrucciones para que vaya a Egipto y libere a su pueblo. Y en el capítulo 12, mis amados hermanos, vemos que Dios habla a Moisés y le da instrucciones. Y le dice, hermanos, ahí en el capítulo 12 que tenían que escoger un cordero. Pero ese cordero tenía que tener unas características muy especiales. No era cualquier cordero. Tenía que tener estas características. Sin mancha, un cordero perfecto, limpio, y que tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes del 14 del mes de Abib. Pero esa sangre, hermanos, de ese cordero que iba a ser sacrificado, tenía que ser puesta en las casas, en las puertas de sus casas, entre los 2 postes y el dintel. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel destructor. Porque si pasaba el ángel y no veía esa sangre, iba a morir ese primogénito que iba a estar en esa casa. Y los hijos de Israel lo hicieron. Y cuando el ángel pasó, no hubo muerte ahí. Entonces, para que los hijos de Israel fueran liberados de la muerte, fueran rescatados de esa opresión de Egipto y no murieran, era necesario que estuviese esa sangre ahí.
Dice la Escritura, amados hermanos, a través del apóstol Pablo en Gálatas, que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de mujer y hecho súbdito a la ley. El apóstol Juan en su capítulo 3, versos 16 y 17, nos narra que nuestro Dios de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El apóstol Juan también dice ahí, en el capítulo 1, que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y cuando ve al Hijo de Dios venir, dice estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envía a su Hijo a morir por toda la humanidad, ya no por un solo pueblo, sino que ahora venía en rescate por toda la humanidad. Ese Cordero, hermanos, que fue sacrificado en el tiempo antiguo, ese Cordero que habla el capítulo 12 del libro del Éxodo, ese Cordero perfecto, sin mancha, hermanos, era un tipo de Jesucristo. Ese Cordero que habla el profeta Isaías en su capítulo 53. Porque palabras del Divino Maestro lo dijo ahí en Lucas en su capítulo 24, verso 44. Palabras del Maestro. Dijo, porque es necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los libros de los Salmos. Tenían que cumplirse. Esa sangre, mis amados hermanos, que derramó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, dice el apóstol Juan ahí en su primera epístola, en su capítulo 1, verso 7. Esa sangre que derramó nos limpió de todo pecado, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, ahí en su capítulo 5, verso 8, dice estas hermosas palabras: Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, celebremos, gocémonos, alegrémonos en esta hermosa solemnidad de la Pascua. Pero ante todo, mis hermanos, reflexionemos. Meditemos ese grande amor que tiene nuestro Dios para con nosotros. Pero así también, mis hermanos, analicemos, valoremos ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios al morir por todos nosotros. La invitación, mis hermanos, es que en esta fiesta aprendamos más de todos los acontecimientos relacionados con esta gran solemnidad de la Pascua. Amados hermanos, que el sublime y buen Dios Todopoderoso los siga bendiciendo grandemente a todos ustedes. Paz a vosotros.